Bueno, comunidad universitaria, claro que sí, estamos en otra oportunidad, realmente con el gusto de nosotros homenajear, compartir e inclusive, ¿por qué no?, dialogar con personajes, con personalidades de la comunicación y sobre todo que han marcado huella aquí en la humanidad. En esta ocasión tenemos el honor justo de poder conversar con Alex Dávila. Realmente es un comunicador que ha tenido una trayectoria profesional larga, yo diría bastante, y justo qué honor realmente tenerte aquí, conversar un poco contigo. Tenemos en cuenta que también ya es licenciado también en comunicación, está cursando una maestría y ha seguido un montón de cursos. Quiero empezar realmente rescatando esta entrevista a partir de tres puntos. Primero, un poco lo personal, si lo permites, también un poco conversar de eso. Pensamiento a favor también sobre lo que es justo tu oficio, sobre lo que te has encaminado en la vida, lo que es el desarrollo social a partir de la comunicación y la cultura de paz. Y después de eso también justo un poco sobre tu trabajo, sobre lo que has hecho realmente. Así que bienvenido. Coméntame realmente desde qué inicios, desde cuándo, en qué edad hubo una marca en la que dijiste debo de hacer algo por y para la sociedad, partiendo desde ahí, ¿no? Desde ese sueño joven de decir, tenemos y somos empoderados de comunicadores para nosotros poder abastecer y sobre todo proporcionar distintas realidades, distintas alternativas, sobre todo en esta sociedad. Hola, querido Michael, un gusto saludarte. Saludos también a la gente que va a mirar después de esta entrevista o podcast. Eh, a ver, es retraerse un poco en el tiempo y es bonito a veces acordar, también pensar que todo parte de un proceso, ¿no? Y tú lo dices, es esas ganas de comerse el mundo. A veces uno tiene ganas de intenciones de hacer algo, eh, pero creo que también parte mucho del imaginar y del saber que existen injusticias, ¿no? Entonces, no sé, me voy a volver a la etapa del colegio. A la etapa del colegio, es una persona tímida, sin duda. Es una persona, eh, no sé, no de mucho expresarme. Tampoco hubiera pensado que mi oficio en el camino, en el tiempo, hubiera sido la comunicación. Em, Nada, y lo que yo hacía era participar de grupos, ¿no? Es decir, de organizaciones, me interesaba como cualquier joven, me imagino, que con los que comparto ahora, pertenecerme a algo, ¿no? Es decir, saber que puedo ser parte de una organización, saber que puedo aportar de alguna manera, saber que podemos cambiar el mundo, este mundo que está mal, este mundo injusto, saber que podemos hacer algo para que cambie, ¿no? Y a lo mejor es un poquito a partir de las realidades propias que tenemos, entonces yo me involucré desde joven, desde muy guau, a lo mejor, los 14 años por ahí, en algunas organizaciones juveniles que eran muy cercanas, en tal caso, a la Iglesia Católica, por estar en un colegio religioso, ¿no? Que eran los grupos juveniles, y a partir de eso Ujú. vas generando una cierta experiencia, algo de entender de cómo dirigir otros grupos, y es emocionante saber que con jóvenes puedes construir cosas interesantes, ¿no? Entonces, cuando salió el colegio, yo en realidad no seguí sociales, yo seguí una carrera técnica, más bien era electrónico, y eso Mm. era mi visión, digamos, ¿no? Después va a seguir alguna ingeniería eléctrica, electrónica, alguna cosa. Y después yo opto más bien a lo que salgo del colegio, en esos limbos que te quedas después de no poder abordar enseguida una carrera profesional, que es los problemas que a lo mejor todavía siguen transitando por los jóvenes de acá en Ecuador, donde no saber qué hacer y Ujú. no saber a qué acceder, si tener la posibilidad de acceder a la educación superior, prefiero optar por un voluntariado. Y en ese voluntariado yo tengo la posibilidad de ir al Oriente, era mi primera vez de haber salido al Oriente a conocer una experiencia solo, en esta posibilidad de organizar otros espacios juveniles, ¿no? De colaborar más que nada. Eh, y ahí se presenta la posibilidad de colaborar en una radio, ¿no? Entonces en la radio me ponían a hacer que haga un programa de jóvenes. Yo no tenía la Un menor programa de idea. jóvenes. No sabía nada, sabía la radio, me encantaba, pero sabía que era una ilusión estar en la radio y saber que tu voz, que tus palabras a lo mejor pueden transformar y pueden ¿Cuántos años transformar para tenías bien. ahí? Entonces, yo tenía 18 años, 18. salí de 18 años cumpliditos por ahí, así era un huevito, ¿no? Entonces, y a partir de eso empecé a buscar, ¿no? No tenía mucha bibliografía en tal caso, el internet obviamente no llegaba, no había ya, acuérdate, eso será en el año 2000 más o menos. Eh, y nada, empiezo a sondear, a preguntar a cómo funciona, empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer un programa de chicos.
con jóvenes de colegios con los que tenía interacción. Y a partir de ahí me doy cuenta que lo que me gusta realmente es el tema de la comunicación. Entonces acabo ese periodo del año de voluntariado y me regreso a Quito pues a estudiar comunicación, ¿no? En el camino, obviamente, esto me ha llevado a, dejé un rato comunicación porque me tocaba, me encantó más el cine, la televisión, entonces yo me dediqué y mi carrera, de hecho, mi profesión como tal es la dirección y producción de cine. Entonces yo soy realizador audiovisual como tal, pero los caminos te vuelven a llevar a lugares que añoras, ¿no? Y el camino me ha ido llevando a aportar de alguna manera a procesos de comunicación alternativa, a procesos de comunicación comunitaria, ¿no? Ujú, Partiendo que también haciendo una conciencia propia de que a lo mejor son espacios donde eh, uno puede crecer y uno también puede aportar algo con la gente que intenta también acceder a otros espacios de comunicación o a generar otros tipos de experiencia en ese sentido de buscar justicia, ¿no? Y creo que el tema de buscar o propender a una justicia social, creo que es el paso para la paz, ¿no? Es decir, tú construyes paz a partir de construir igualdades, equidades, ¿no? Entonces, me parece que ese ha sido, digamos, el caminar. Y este ujú. espacio, este tiempo, me ha dado la posibilidad de ir colaborando con diversas organizaciones, instituciones, eh, nada, y la vida te va llevando, la vida te va llevando y te va poniendo en lugares bonitos, también unos que son o que requieren esfuerzo, pero que sin duda son gratificantes, ¿no? Entonces, y ahí se da la posibilidad también de articular con otros espacios, de seguir aprendiendo. Yo creo que más que ser un conocedor entero de la comunicación, creo que soy siempre un aprendiz y soy un obrero de la comunicación, así que ahí sigo colaborando desde lo poco que se sabe y sin duda aprendiendo mucho de los nuevos jóvenes, de las nuevas personas que vienen ya con otras lógicas y con otras formas también de cómo entender la comunicación Claro. actualmente, ¿no? Y tal vez has tenido, o cuál fue de esas experiencias cruciales que te pasaron justo de joven para que tú asimiles en realmente esa necesidad de justicia, ¿no? Esa necesidad de reconocer lo que es el mundo, como lo mencionas en tus palabras, injusto, ¿no? Así que tal vez hubo alguna experiencia que haya marcado justo en la adolescencia o en la infancia que justo ahí prácticamente hayas dicho, no, realmente tenemos que aportar desde los grupos juveniles. Aún así, sí, si bien como mencionas un poco, tal vez sin ese mapa ya trazado de qué haré en la vida, pero sí con las ganas de aportar. Bueno, yo creo que también depende mucho cómo a veces leemos los contextos y cuáles son nuestros escenarios de vida, ¿no? Ujú, Entonces, usualmente siempre creo que parte de que mucha gente de los que nos construimos en organizaciones comunitarias venimos también de sectores populares, ¿sí? Venimos de sectores con muchas complicaciones económicas, sociales, y no lo entendemos del por qué no. Entonces, uno piensa que es básicamente la condición que te tocó. Entonces, de niño dices, bueno, así esto es lo que tengo, ¿no? Y es lo que me toca. Pero ves que tienes unos padres que se esfuerzan, que se sacan la madre a diario, que tienes gente que alrededor que hacen todo por salir adelante, por sacar a sus hijos adelante, y dices, pero ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa? claro, porque Por no qué hay no fluyes? Tus resultados. papás se sacan el aire trabajando y no es que tienes otra condición, es decir, entonces, y ahí dices, bueno, pues el pobre no es pobre porque quiere, ¿no? Ujú, Entonces, es porque unas condiciones te vas dando cuenta en el tiempo, porque de niño no, de joven no te das cuenta, de joven te dan o te alimentas de otros discursos o no tienes el conocimiento y te das cuenta que hay muchas injusticias sociales, económicas, políticas y que es importante trabajar en varios espacios, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que tu alrededor, el barrio donde tú vives, tienes mucha gente sumida en la delincuencia, en la pobreza, eh, que termina siendo su alternativa de vida, ¿no? Como ahora. Entonces, no, que no es muy distante, pero ahora que donde tienes esa posibilidad de sobrevivir gracias a un grupo delictivo organizado, porque si no, igual te mueres de hambre. Entonces, cuando hay esas condiciones injustas, que sobre todo están en los sectores más empobrecidos, me parece que eso te va dando.
y has tenido, sobre todo, también saber que de cierta u otra manera tienes uno en la vida, logra tener algún privilegio y ese privilegio te logra al menos dar la posibilidad de acceder a la universidad o a la educación del colegio, que donde muchos no tienen, ¿no? Y cuando te das cuenta de que desde ese sentir, desde esas posibilidades, eh, ves que otra gente no la tiene y Ujú, que no es porque no quiere, es porque no tiene, es porque las instituciones que deberían a lo mejor garantizar que ese niño tenga una alimentación adecuada, que tenga la educación, que tenga una familia y no la tiene, entonces dices, man, acá algo pasa y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y después ya te vas dando cuenta de todo otro, de todo el panorama de injusticias y a lo mejor ilegalidades que pasan ya, a lo mejor ya en el tema político, ¿no? Entonces, y a mí algo que me marcó mucho, me acuerdo, en el colegio, era nosotros con algunos amigos, éramos también ya metidos en los grupos, entonces obviamente también empiezas a disputar espacios, ¿no? Y parte de esas disputas eran el tener el consejo, ¿cómo se llamaba? El consejo estudiantil, estudiantil, ¿no? sí. Era el consejo estudiantil. Entonces te organizas, te unes. Era mi primera experiencia, yo era el jefe de campaña. Obviamente, pues, entonces yo averiguaba cómo qué hacer, ¿no? A mí me daba terror hablar en los micrófonos, yo era nervioso, ¿no? De esas, o sea, las experiencias de joven, ¿no? Y recuerdo que teníamos a lo mejor una muy buena propuesta, pero resulta que la otra lista ofrecía cosas inimaginables, ¿no? Algo así como, me acuerdo claramente, que lo que Criminal, ofrecía la creo. otra lista era poner PlayStations o los juegos que había en esa época, me imagino que eran los Super Nintendo, perdón, la tos, estos juegos poner en cada curso. Mm. Y no hubo una sola autoridad para decir, eso no se puede hacer. Y nosotros como no entendíamos, no sabíamos, ¿no? No. Entonces los chicos Claro. Votaron. decidieron, obviamente, apostar por esa lista porque era la gente, el que te ofrecía algo. Pero tú sabías en el tiempo, te das cuenta que eso es demagogia y que hacen lo mismo ahora los políticos con los otros. Te ofrecen cosas que no van a poder cumplirlas. Entonces esa fue mi primera experiencia de decir, oye, qué cosa de su madre. Y obviamente nos ganaron por pocos votos, pero nos ganaron. Entonces vos dices, oye, pero es injusto porque eso, decíamos, no sabíamos cómo defender eso, decir que eso no puede ser verdad. Ujú, Y hoy pasa, y tenemos también ahora, ¿no? Más con el tema de las redes sociales, que te ponen cualquier cosa en las redes sociales y tú te la crees o la gente se la cree, no averiguas, no ves si es una noticia falsa, si es un fake, no sabes. Entonces, y también, si vos dices, te dice un político con la convicción del caso y tiene su propuesta de campaña, pues ahí, ¿cómo lo va a hacer, no? Entonces, me parece que a partir de eso también nace el cuestionarse que ¿qué te están diciendo? A ver si es viable o no es viable, ¿no? Entonces yo creo que ahí no me queda como, si te queda esa espina de que, oye, te mienten tan atrozmente por un voto y vos dices, tienes que ver la forma de cómo desmentir eso, que sé que es más complejo, pero entiendes que la comunicación es una posibilidad. Y cuando la comunicación tradicional o hegemónica básicamente repite el discurso oficial o repite eh, el discurso del político que está afín a sus intereses, ujú. básicamente la gente se crea una opinión pública alrededor de eso. Entonces dices, no, a eso hay que trabajar en una comunicación alternativa a eso, es la alternativa a lo otro, que te diga las cosas como son, que te dé otra posibilidad de mirar el mundo, que te dé otra posibilidad de entender la política, de entender la economía, de saber que hay varias visiones y que tú podrías escoger, ¿no? Entonces, claro, en el camino entonces también uno se perfila porque tú tienes, y todo comunicador tenemos una posición ideológica. Es decir, no, aquí no es que, si no, es que el comunicador es objetivo, nosotros somos imparciales. No, no. A mí me parece que hay que ser súper claros en eso, ¿no? Y antes Claro. en la universidad sí nos decían, es que el comunicador es Y es así el imparcial, modelo educativo objetivo, porque realmente. ahí está el... Y vos dices, no, no, y en el tiempo te das cuenta que todos hablamos desde una posición ideológica. Y la gente debería saber desde qué posición ideológica hablas. Obviamente, no es que lo pregones recién, pero te identificas con una posición ideológica. Y desde esa posición ideológica tú conversas y dices, y hablas, digamos, y reportas o dices y cuentas las cosas. Pero la gente debe saberlo. Lastimosamente, la gente en nuestro país sigue pensando que los grandes medios
son muy imparciales, son unos súper objetivos y que te van a contar siempre la verdad. Y No. lastimosamente no es así. A lo mejor no te mienten, pero no te cuentan toda la verdad. Entonces, y eso también es un problema. Entonces Sobre creo que eso nos todo. va dando pautas. Claro, Ajá. realmente qué importante destacar eso justo en esa construcción de la opinión pública y el discurso que siempre fue contado, el que siempre es contado. Qué chévere que también hayas realmente visto ese punto crítico y analizado que hay otras narrativas, ¿no? Como lo que son los medios alternativos. Y justo en este Ujú. preámbulo, ya para un poco embarcarnos ahí, en los medios alternativos de comunicación, como productor, como cineasta, como director, ¿cuáles fueron de tus experiencias realmente cruciales dentro de las organizaciones en las que ya te has involucrado, como Chasquicom, y también en la creación de la radio comunitaria? Justo en la cantonización, ¿no? Porque también no solo has trabajado en Quito, sino en diversos lugares. Una vez una vez también se comenta, comprendemos que realizaste un producto comunicacional en distintas provincias con el también, ajá, ¿cuáles fueron tus, digamos, expectativas al iniciar en estas organizaciones? Creo que el trabajo con cada organización es súper distinto, ¿no? Porque también la población con la que trabajas son distintos. Yo me llevo un tema, un recuerdo muy bonito, digamos, y bueno, que seguimos compartiendo, es, por ejemplo, un primer trabajo y creo que es el que me lleva a esta área de la comunicación más desde este lado, más alternativa, más comunitaria. Y ese trabajo, como decías tú, con Chasquicón, ¿no? Este trabajo con Chasquicón es un trabajo con jóvenes, pensando en que el joven también puede ser sujeto de su propia transformación. Es decir, entonces, ¿cómo trabajas? ¿Cómo Chasqui comparte uno de sus primeros productos que tenía aquí en Ecuador y Latinoamérica? Es del noticiero juvenil. Hablando del año 97 más o menos, cuando se producía, era en radio y se producía en cassettes. O sea, entonces, es decir, ya te Ujú. imaginarás la tecnología de la época. Claro. eh, Eran historias, las mismas historias que tú las ves y las encuentras ahora en los noticieros, pero eran contadas por jóvenes. En Es decir, no Cucaramaca. solo la voz era joven, sino que la interpretación era joven. Es decir, cómo tú entender de la política, de la economía, de la parte social, de la justicia, de los problemas que realmente le pasan al país, pero entender desde el joven. Y que el joven te cuente las noticias también desde su posición y desde su punto de vista. Y en el tiempo, pues obviamente yo pude conocer a la gente de Chasquicón, obviamente les colaboré en espacios, generamos algunas propuestas ya no solo desde la radio, sino desde la televisión, creamos unas propuestas desde el cine también, que era un proyecto que era Chasquicine. Es decir, cómo los niños, cómo los jóvenes no son solo meros observadores, ¿no? No son el objeto que usualmente es, ellos, que estén ahí, que salgan, digamos, pero siempre mediados por un adulto, sino más bien es decir, ellos, los niños, los jóvenes, haciendo radio, haciendo cine, haciendo televisión, desde sus propias experiencias, desde su propia realidad, y jóvenes que sin duda también venían de sectores complejos, es decir, de sectores vulnerables, no es que porque, sino a veces también pensamos que el que tiene derecho a seguir cine es porque tiene plata, porque tienes derecho para pagarte la universidad cara o no, sectores populares contando su historia, contando cosas desde sus territorios a su manera. Es Ujú, decir, no desde la visión de un adulto, sino a su manera. Y el adulto lo que hacen, o en este caso nosotros los que éramos un poco más grandes, simplemente siendo facilitadores y construyendo en colectivo la comunicación, ¿no? Es decir, sabiendo que ellos lo pueden hacer, ellos también tienen conocimientos y ahí marcamos mucho el tema de la educación popular, ¿no? Es decir, tú no llegas a vaciar conocimientos sobre la otra persona, ¿no? ujú, Tú llegas a compartir y sacar conocimientos en colectivo, ¿no? Es decir, porque todos tienen una experiencia de cierta manera de los medios de comunicación, porque todos los han visto, todos han visto cómo saben cómo funciona la radio, cómo está la televisión, a lo mejor unas cosas no sabes, pero sabes qué pasa, ¿no? Entonces, a partir de los conocimientos que se tienen, ir buscando, digamos, esa posibilidad de empatar, de compartirnos, de saber qué hacer y producir cosas, pero desde esa mirada, ¿no? Los niños haciendo radio. Me parecía, había un proyecto bien, una etapa bonita de Chasquicón que dábamos talleres acá en el sector de Quito, en un lugar que se llama La Bota, es decir, del Comité del Pueblo para abajo. Sector complejo, peligroso, sí, porque los niños, obviamente, cuando también entrábamos nosotros al territorio, entrábamos con miedo, sin duda, porque es un territorio.
violento en esa época, hoy no sé cómo estará, No, pero eran niños que donde sus papás estaban en la cárcel, donde sus papás eran a lo mejor también tenían, se dedicaban al expendio de, o al microtráfico, pero ¿sabías que los niños pueden tener también otra alternativa de vida, ¿no? A partir de acercarte a los medios de comunicación y no solo como espectador, sino como productor, ¿sí? como Entonces, protagonistas. como protagonistas de su Ujú. propia historia, ¿no? Entonces, creo que esas experiencias fueron súper lindas y después estos caminos te van llevando a otros lados, ¿no? Entonces después te van recomendando para otros espacios y trabajos con otras radios. Tuve la posibilidad de acompañar la creación de una radio en La Tacunga, con sus altos y bajos, ¿no? Es decir, no todo sale como uno quisiera, eh, pero son experiencias, ¿no? Entonces, Ya. y así también después de ir recuperando información de otros procesos que se van haciendo en el país y uno puede irse dando la vuelta, conociendo, aprendiendo siempre, pero también con esa lógica de contar, ¿no? De contar lo que está pasando, de lo que sucede en otros territorios y no te lo cuentan. Porque si tú te das cuenta, eh, tú estás ahora en Riobamba, Chimborazo, a lo mejor tienes por ahí algunos poblados, no sé, Alausí, Quimiag, no sé, Corta, otros poblados Guamote. que están cercanos que están por ahí, pero no Ujú. están dentro del panorama de las noticias nacionales, no van a Para salir. nada. Si Mm. no fuera por un medio local, a lo mejor que está ahí, a lo mejor un medio comunitario que da voz a los protagonistas de esos pueblos, son pueblos perdidos y olvidados, pero tienen mucha historia, mucha riqueza, mucha memoria. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es recuperando eso, ¿no? Es decir, desde esos espacios que por los medios grandes están estado invisibilizados y que si la comunicación alternativa comunitaria puede generar otras formas de hacer llegar esa información a otras personas y compartir, pues me parece bien, ¿no? Y la Ujú. comunicación, sobre todo, yo creo que es una posibilidad de organización, ¿no? Es decir, no, la comunicación como tal no es solo per se el tema de informar algo, ¿no? De contar algo, sino que la comunicación puede ser un proceso eh, de construcción colectiva, que es, digamos, es la punta del ovillo para que la comunidad se organice, para que la comunidad empiece a mejorar sus relaciones y esto sirva para transformar su comunidad como tal, ¿no? Entonces, creo que ese es el trayecto que te deja, que me deja todo este recorrido, ¿no? Y en la construcción de este tejido social, me gustaría si nos puedes ayudar destacando realmente este rescate de la memoria de los barrios de Quito, de la memoria histórica que has podido recapitular a partir de estos medios tradicionales, digo, de estos medios alternativos, de estas organizaciones, en la mayoría de hecho no gubernamentales, porque justo ese es el aparataje que se maneja, ¿no? La disposición que se puede lograr alcanzar a partir de esos medios alternativos. Yo me acuerdo cuando estaba en segundo semestre de la universidad, el primer medio que fundamos se llamaba La Ortiga, ¿no? Era un Mm. medio impreso que Un estaba en los periódico. sectores rurales de Quito, sobre todo al sur. Este periódico se llamaba La Ortiga porque era La Ortiga, cura y castiga, ¿no? Tenía esa visión de la ortiga, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la ortiga, ¿no? Claro. Eh, Lo hacíamos entre algunos amigos voluntariamente de la universidad, uno era fotógrafo, el otro escribíamos, otro diseñaba y así, y producíamos un tiraje de 1000 números cada 15 días o una vez al mes, porque era un trabajo realmente voluntario, pero ahí ibas aprendiendo porque, y ahí era una cercanía con los barrios, con las dirigencias barriales, para saber también cuáles son las luchas, ¿no? Cuáles Ujú, son los procesos organizativos. Por ejemplo, mucha parte del sur de Quito y el extremo norte de Quito de la ciudad son procesos o barrios que se van organizando a partir de las mingas y también de estas cooperativas de vivienda, porque a ver, la gente a un tiempo necesita organizarse para tener el derecho a la tierra, es decir, tengo derecho a vivir en un espacio, ¿no? Y ahí se organizan varios grupos, ahí está el proceso del Comité del Pueblo y otros espacios más. Y la gente ahora, digamos, los chicos, los hijos de las personas que han hecho esas luchas, no lo saben, no lo conocen. Entonces nos parecía importante contar cómo está el barrio, cómo se funda el barrio, qué pasa en el barrio. Y ahí sale el periódico, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, una primera experiencia y esto va dando la pauta de saber que los territorios tienen una memoria. ujú, Y esa memoria muchas veces, como no tiene quien las cuente, no tienes quien te las narre, se pierde. Entonces, cuando los hijos de
los señores que lucharon por ese territorio y piensan que el barrio ya estaba urbanizado desde siempre. Y no tienen el antecedente de que ese barrio sufrió un proceso de lucha, de exigir a las autoridades. En esa época se hacía colas para que te pongan una línea telefónica. Había que ir a dormir 3 días afuera de Yetel, creo que era en esa época, no me acuerdo, para que te pongan una línea telefónica. Mm, Había que hacer en Guamaní. Tú nos has acompañado en algunos procesos en Guamaní. Yo me acuerdo que en Guamaní, cada persona que era dueño de un terreno ujú. tenía que hacer, en fin de semana llegaba y hacías un hueco, ¿no? Para que pase el alcantarillado. Entonces, por cada metro de hueco que tú hacías, te daban un ticket, ¿no? Porque esos tickets al final servían para que no te cobren una multa, ¿no? Entonces, pero la gente iba así, se organizaba a partir de la minga de esto, ¿no? Porque necesitabas tener alcantarillado, agua, luz, teléfono. En ese tiempo no Y el había problema es que aún ni alcantarillado porque no ni había, nada. porque eran espacios donde se van lotizando y tú te tienes que ir haciendo, digamos, en el camino para tener al menos estos servicios básicos. Mm, En el camino, obviamente, ya tienes los servicios básicos y dejas de organizarte. ¿Y por qué no? Entonces dices, o te acomodas, o qué pasó, ¿no? Es claro. también porque hemos perdiendo. Entonces, el sistema como tal nos ha ido consumiendo que cada quien debemos ser mejor, debemos trabajar, debemos sacar nuestras cosas y verlo por mí. Ya no me importa lo comunitario. Entonces, ya no me importa el barrio. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, ¿por qué el sistema nos ha hecho individualistas? Entonces, veo por mí, por mi familia y los míos. El resto que me importa. Entonces, pero hay que volver a lo anterior. Entonces, por eso es importante recuperar la memoria, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Cómo se organizaban? Las mismas comunidades indígenas, ¿cómo se organizaban? Y es penoso porque yo de vez en cuando, cuando tengo posibilidad de ir a alguna comunidad indígena que sigue organizándose a partir de las mingas, pero también tienes otro grupo de indígenas que te dice que no, que ya la minga ya pasó de moda, que ya no creen. Dices, ¿cómo? ¿En Si serio? es una actividad ancestral, o sea, históricamente ha funcionado la minga y yo creo que sigue funcionando. Entonces, ¿cómo la gente ya no cree, no? Entonces, ahora ya me parece que hemos perdido esa esencia de la organización. Entonces, me parece que ahí está, que hay que recuperar esas buenas prácticas y la comunicación debe servir para eso, ¿no? Entonces, para hacer memoria, antes de que nuestros abuelos, las personas adultas que la lucharon para tener un territorio donde vivir, se mueran, porque no hubo quien o no hay quien cuente sus historias. Entonces, ahí la comunicación tiene un papel fundamental. Entonces, y a partir de eso también ha sido esa bonita experiencia que después, con toda esa lógica y ese pensamiento, dices, hay que seguir creando colectivos que la piensen desde el barrio, ¿no? Ya sale esta historia bonita desde de Voces de Quito, que es esta organización de comunicación que me parece que puede tener un potencial muy importante, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado. Y desde justo ese rescate de la memoria, en eso, en esa época, cuando en Quito tampoco había lo que es los alcantarillados y justo mencionas lo de los tickets, ¿qué otros medios de comunicación alternativos también u organizaciones de la sociedad civil se presentaron como actores, tal vez, que ibas conociendo ahí? En esa época, a ver, hablemos del 2001, 2002, no se popularizaban las redes sociales todavía, es decir, no tenías la parte Ah, digital claro, todavía. desde el Si bien es 2005 cierto, el debe Internet ser. se introduce y es más fácil con el Internet y la comunicación digital. En esta sociedad de la información me parece que es más fácil empezar a crearte medios. Yo me acuerdo en el 2014 di una conferencia en la universidad, en la PUSE de Ibarra, y yo les decía, el Facebook, que ahora tienen, ¿quién emite una noticia por el Facebook, no? Y nadie, me decía nadie. Le dije, ahí está, ahí hay una posibilidad de empezar a generar medios de comunicación. 10 años después no me equivoqué. Y en el 2014 les decía eso, ¿no? Tienes la posibilidad ahora con tener el acceso al Internet, a las redes sociales, podrías crearte un medio. Es complejo, obviamente, pero en esa época, cuando estábamos, o en estas peripecias, o en los periplos de intentar recuperar memoria, intentar gestionar alguna comunicación desde los barrios, desde las ligas barriales, ¿Cómo se organizaban lo con que esos tenías era básicamente periódicos barriales. periódicos? Entonces, el periódico comunitario, que era barrial, yo me acuerdo uno de mi barrio se llamaba La Gaceta, había otro creo que se llamaba Voces del Sur, pero eran periódicos donde básicamente lo que hacías es imprimir las hojitas, 4 hojas de las colaboraciones de los vecinos con alguna información y sacabas copias. Copias, 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 y esas copias ibas a entregar en las tiendas o a veces pedías que te colaboren, no sé, en esa época, ¿qué sería? Unos 20 centavos, 30 centavos, ¿no? Entonces,
esa era la única forma que tenías de una posible comunicación alternativa que era muy limitada, porque ¿Y era habían más desde bastantes la prensa. periódicos? ¿O cuántos más? No, no, no eran muchos, no, no eran muchos, eran muy Mm. pocos, de los que yo conozco. Alguna vez, de hecho, hoy con la organización que estoy, que es parte de Signis Ecuador, intentamos recuperar eh, esas experiencias de comunicación alternativa comunitaria de años atrás, porque me parece que hay que ponerlo en valor, ¿no? Es decir, hay que recuperar, hay que documentar, hay que recuperar la memoria de esa gente que hizo comunicación desde el barrio, a lo mejor sin saber comunicación, pero que tuvo una posibilidad de generar un medio que era muy apegado a la prensa, ¿no? Lo otro, el estar en la radio o en la televisión, básicamente ya tenías que o ser comunicador o estar muy vinculado a los Y medios los de recursos comunicación también. para tener. Y te recuerdo porque era difícil el acceso, ¿no? Y bueno, Ujú. yo ahora me imagino, si te das cuenta, es difícil todavía acceder a un canal de televisión, a un canal, a lo mejor menos a la radio, dependiendo de la radio, pero en esa época era muy complejo, ¿no? Entonces era como que muy selecto la gente que entraba a estos medios de comunicación. Entonces, la comunicación se le hacía en este sentido, ¿no? Esta comunicación de guerrilla, a lo mejor que se les llamaba, que era más desde el hacerte un panfleto, pintarte un mural, hacerte un afiche y pegar. Era más la forma de comunicación que existía en su momento, ¿no? Exacto, y justo también ya para, digamos, cerrar el primer módulo, respecto a organizaciones, a partir de Signis, Chasquicom, también tienes la oportunidad de involucrarte con la Fundación Terra Nueva y la implementación del proyecto de integración con expectantes realmente campañas de comunicación, la que es entre Besis, justo también la otra que es en todos, a ver, permíteme, es justo Vecinos en Acción, hashtag para la violencia y Juntos Dignidad para todos, ¿no? ¿Cómo realmente desde esta visión, desde el barrio para el barrio organizacional, como comentas, realmente esa es la perspectiva, ¿no? La razón de ser de la mayoría de tus proyectos? Así que organizas esa estrategia comunicacional. ¿Cómo organizas esa estrategia comunicacional para que sea binacional y sobre todo que llegue al alcance que llegó? Chévere, gracias. A ver, bueno, estas estrategias o estas campañas de comunicación eh, son parte, digamos, de un proyecto, ¿no? De un proyecto de desarrollo social, que lo implementamos como Fundación Terra Nueva, con plan internacional, y tienen unos fondos de cooperación internacional, ¿no? Entonces, eh, este proyecto, un poquito para ponerles en contexto, este proyecto trabaja eh, con población ecuatoriana, es decir, las comunidades de acogida y comunidades en situación de movilidad humana, ¿sí? Entonces, sobre todo con personas procedentes de Venezuela. Parte de estas campañas estaban enfocadas desde distintos ejes, ¿no? Una de la campaña, a lo mejor el Entrevesis, que es una de las primeras campañas que me acuerdo que lo creamos, es esta posibilidad de que la gente sepa o logre entender también cuál es esa posibilidad, esa necesidad de migrar y que saber que migrar también es un derecho, ¿no? Y que los ecuatorianos migramos y que en una época nos fuimos, antes del boom migratorio que tuvimos de Estados Unidos, de España, que fue en el 99-2000, anteriormente ya habíamos migramos también, nosotros también migramos hacia Venezuela en el boom petrolero y migramos también a otros países, ¿no? Entonces, y ahora la población venezolana le tocó salir de su país, obviamente, buscando mejores condiciones de vida, y se instaló en Ecuador. Entonces, una de esas campañas era el Entrevesis, ¿no? Y el Besis tiene una doble connotación, porque el Besis es esa palabra, porque aquí los venezolanos decían, ustedes a todo le dicen Besi. Y en efecto, aquí tú te dices Besi, no sabes ni cómo se llama, pero es un Besi, es el vecino, la vecina de la tienda, el que vive en el barrio, y a veces no vive en el barrio, pero le dices Besi. O sea, es de una tienda y le dices Besi. Entonces, los venezolanos se reían porque decía que, o los Ujú. venezolanos y venezolanas decían que acá todos le decimos Besi, entonces le decían Besi. Y Besis también era parte de un acróstico, ¿no? Es decir, el venezolanos y ecuatorianos nos construimos iguales y solidarios. Ese era el Besis, ¿no? Entonces, y esta primera campaña parte también desde una estrategia primero de educomunicación, es decir, entender cómo la comunicación, en la parte de la educomunicación tiene, digamos, dos ejes, ¿no?
El uno es que primero entender que la gente primero sea crítica eh, de su realidad, ¿sí? Que pueda analizar o que te puedan tener un sentido crítico de los contextos en los que vive. Y también que a lo mejor ellos también con ellos se logre construir el proceso comunicativo. Es decir, no eres tampoco, como decíamos, no eres un mero observador, sino eres parte de la construcción de. Y esta construcción fue igual colectiva, ¿no? Es decir, pensando en lo que la gente quiere hacer y que quería hacer medios de comunicación alternativa o ser parte de la radio, ¿no? A lo mejor la gente no lo entiende mucho saber de qué es comunicación alternativa, que no, pero sabía que tiene que tener los medios para también contar sus historias de vida, sus historias de migración y también las personas ecuatorianas, ¿no? Entonces, ahí se crea esta campaña partiendo desde esas realidades, ¿no? Tanto de las personas ecuatorianas, venezolanas, y son campañas que se instalan en los territorios. Es decir, no es una campaña la típica que te puedes imaginar que creas unas piezas comunicacionales bien bonitas y las pautas en la radio, en la televisión. No, sino es una campaña que se la hace con la gente, que donde teníamos me acuerdo de esa campaña, tuvimos como unos, no me acuerdo cómo les llamamos, eran como unos festivales de la alegría, alguna cosa donde la gente salía, una pegada de afiches, donde pegábamos algunos espacios de comunicación, hicimos temas de arte, murales, Extensos. la radio comunitaria, eh, teníamos un poco de cosas, parte de toda la campaña que era, digamos, el trabajo integral, pero que la idea era, y aparte también el tema de trabajo en redes, ¿no? Es decir, ¿no? En redes sociales, utilizando los medios de comunicación ya digitales, que era lo complementario, ¿no? Entonces, y estas campañas que de cierta manera son, digamos, en esa construcción colectiva, que tienen un anclaje, entonces nuestra primera población objetivo, de cierta manera, o decir, nuestro target, digamos, donde llegar era con la población con la que venimos trabajando, ¿no? Entonces, ir esa, con la población con la que estaba en los territorios donde nosotros implementamos el proyecto, que era la primera que tenía que saber, ¿no? Y después, eh, obviamente, que otra gente también que puede acceder, digamos, a, a estas piezas comunicacionales, eh, que entienda o que podamos saber que podemos convivir en paz, ¿no? Es decir, que los ecuatorianos podemos también ser acogedores, es decir, comprender que la migración no es mala, comprender que no vienen las personas venezolanas a quitarnos el trabajo, ni Ujú. las mujeres a quitar los maridos de los ecuatorianos, que era como algo que se escuchaba mucho, sino saber que, como todos, vienen a trabajar y a veces a ocupar, a ser explotados, a ser denigrados, eh, a bancársela Discriminados. porque necesitan una mejor vida para su familia, para sus hijos, ¿no? Entonces, y que como los ecuatorianos también tuvimos que emigrar en algún momento porque la crisis era compleja, es un tema de entender y ponernos en sus zapatos y decir, a ver, yo como quisiera que me acojan, ¿no? Entonces, y parte de eso, ¿no? Entonces, esa fue parte de la campaña y sobre todo saber que más allá de los discursos, este proceso de la campaña era que nos encontremos en ferias, en eventos deportivos, en una cicleada y que saber que al rato de yo conocerte, saber que no eres malo, ¿no? Saber que el ecuatoriano, que el venezolano no son malos, que son personas buenas, común y corrientes que nos fajamos en el día a día y que podemos ser amigos, ser vecinos y ayudarnos, ¿no? Desde esa posibilidad de la solidaridad. Entonces, eso fue parte de la campaña y sin duda sí, digamos, en cierta lógica, también construimos más adelante una campaña que tenía que ver mucho por el tema de prevención de violencias, ¿no? Es decir, o erradicación más que nada, eh, porque sabemos que también en la pandemia, justo fue en época de pandemia, es decir, que obviamente otra de las pandemias que teníamos y que no se visibilizaba era el tema de la violencia, ¿no? La violencia del hombre a la mujer, la violencia a los hijos, las múltiples violencias, ¿no? Que pueden darse y que no eran visibilizadas y que realmente a mucha gente le tocaba convivir en época de confinamiento con el agresor. Sí. Entonces, muchos niños que vivían con personas que eran sus agresoras, les tocaba convivir a la fuerza, ¿no? Entonces, saber también que hay otras formas que como sociedad podemos comportarnos, que saber que el sistema impuesto de roles, del machismo, que hay que cambiarlo, ¿no? Es decir, que no, que si bien son unos modelos de impuestos de mucho año atrás, que podríamos tomar otra forma de convivir, ¿no? Entonces, y ahí fue, digamos, esa campaña que hicimos, que era el para la violencia, y Y también juntos, dignidad para todos.
Y también, exacto, también tuvimos más adelante que era un tema, pero ya con el tema de la parte laboral, ¿no? Es decir, Ujú. caes en las mismas cosas, ¿no? Usualmente las personas que vienen en condiciones de desventaja, en condiciones de vulnerabilidad, son más fáciles de ser explotadas. Y nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Es decir, tú por buscar un trabajo te pagan un salario injusto, no tienes las prestaciones necesarias, te explotan. Entonces hay eh, un tema bien complejo alrededor de vulnerarte todos los derechos por ser una persona incluso que ya tienes un problema también ya de migración. Es decir, y si eres mujer es peor, ¿no? O sea, se te complica todo el panorama. Entonces, esta campaña que era trabajo con, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo la campaña, ¿cómo era? Dignidad Juntos, para todos, ¿no? juntos, Eh, dignidad para todos. Puntos, dignidad para todos, que era esa posibilidad de que sepan también era dirigida a las personas empleadoras. Es saber que hay unas condiciones básicas y que también hay unos beneficios por contratar en condiciones dignas, ¿no? Es decir, que si tú contratas a personas migrantes, también tienes un beneficio, que si tú les afilias y después también te puedes recuperar en algún determinado tema de impuestos. Entonces, la idea era como socializar eso para que la gente sepa, pero sobre todo que sepas que no está bien vulnerar esos derechos de tener un empleo en condiciones dignas, que se te preste o que tengas la posibilidad de las prestaciones, ¿no? Porque sabemos que pasa mucho. Si a las personas ecuatorianas, tú te habrás dado cuenta cuando conversamos con jóvenes, por ser joven, al joven le hacen trabajar 12 horas diarias y le pagan $200, donde el salario de nuestro país está por los 460 por 8 horas con las prestaciones y beneficios de ley. Pero claro, como cuando no hay condiciones de empleo y no hay quien controle Sí. tampoco, te toca coger lo que venga, pues, o sea, porque es a nada. Entonces, dices, prefiero coger eso, ¿no? Pero termina siendo que termina ya incluso eh, siendo otras formas de esclavitud, ¿no? Entonces, y básicamente después normalizamos. Y cuando normalizamos eso de que te exploten porque eres joven, que te exploten porque no tienes un título, eh, que tienes que trabajar 12 horas si es que quieres y ganar lo que te ofrece el empleador, entonces vemos que ya no hay condiciones dignas, entonces ahí a propósito de eso también sale la campaña y sobre todo saber que también, pero sobre todo para un tema de toma de conciencia de los empleadores hacia las personas ecuatorianas o venezolanas, ¿no? Porque la idea es que todos nos merecemos esa dignidad, ¿no? Ujú. Entonces ahí fueron las campañas, fueron, digamos, aprovecharlos, sobre todo lo que tenemos al alcance, ¿no? Porque si tú haces una campaña para medios masivos, es una campaña muy costosa, pautar en radio, pautar en televisión es extremadamente costoso. Entonces la idea era más bien utilizar medios alternativos, pensando ya más bien desde la parte digital, ¿no? Es decir, utilizar las redes sociales, utilizar el tema de a lo mejor afiches, pegadas en territorio, actividades concretas donde la gente pueda encontrarse y pueda tener como una información más acertada, una información fidedigna, segura y también que sepa qué hacer, ¿no? Entonces, Em, creo que las valoraciones sin duda son importantes, ¿no? No, a veces dice uno no puede medir exactamente si es que valió o no, si se logró cambiar algo o no, pero me parece que al menos en su momento, cuando logras instalar otros conocimientos en la gente, cuando logras que la gente sea crítica de lo que está pasando, cuando la gente critique las violencias, cuando sepa que no está normal pegarnos unos con otros, que no está mal denigrar, que está mal, perdón, denigrar al migrante, cuando sepas que eso está mal, entonces dices, bueno, por ahí está funcionando y están llegando los mensajes que es lo que busca cada campaña, ¿no? Entonces, sí, me parece que tienen esa construcción, ¿no? Y la mayoría de estas campañas parten de eso, como te decía, desde la construcción de la realidad de los territorios y pensando también cuáles son los canales por los que la gente también se empieza a informar, ¿no? Entonces, ahí habíamos hecho antes un estudio de cómo se comunica la población ecuatoriana, cómo se comunica la población venezolana en los territorios. Y ahí habíamos hecho un descubrimiento importante antes de la pandemia. Para las personas ecuatorianas no era como una necesidad tener un celular, para diferencia de las personas venezolanas. Las personas venezolanas de ley tenían que tener un celular porque era su forma de comunicarse con el extranjero, con sus familias en Venezuela. Claro. El ecuatoriano no, si no tenía una persona que no tenía para comer el día a día, no le importaba no tener el celular.
Pero con la pandemia, básicamente se le hace una necesidad porque recuerda que de un celular estudiaban 4 niños. O sea, y ahí también en la pandemia se complica el panorama porque te tocaba mandar deberes por WhatsApp, entonces la gente empieza a hacer como a tener una necesidad de utilizar un teléfono con datos para poder solventar el tema de estudios que hubo en la pandemia, ¿no? Entonces, eso, creo que esa fue, digamos, parte de las lecturas y de los alcances que pudieron tener estas campañas, que sin duda han sido bonitas experiencias, ¿no? Y sobre todo desde este bagaje realmente organizacional, práctico, también nos gustaría conocer un poco sobre las estrategias también ya desde la academia también, un poco para justo mezclar lo que son ambos, ¿no? Práctica y teoría. ¿Qué estrategias tú ya has visto realmente a partir de esta experiencia que funcionan y no funcionan en territorio en términos de medios alternativos, sobre todo en el enfoque de comunicación para el desarrollo social? A ver, ¿qué estrategias no funcionan? Voy a empezar eh, poniendo lo que decía más bien las que funcionan, ¿no? Y que me parece que las que funcionan son las que tienen el contacto con las personas. Es decir, cuando tú tienes un contacto cercano con la gente en el territorio, cuando tú generas una actividad que sea un encuentro deportivo, cuando tengas una obra de teatro, que es parte de la comunicación comunitaria, ¿no? Porque la comunicación comunitaria no es solo la que está mediada por un medio de comunicación, ¿no? Es decir, no es solo que está con un micrófono, que tienes el celular o que tienes, no, no. Construimos comunicación comunitaria desde un encuentro con las personas de cualquier índole, ¿no? Como decíamos, si tú te encuentras por medio de un partido de fútbol, ahí hay un espacio de comunicación. Si te encuentras para hacer o para mostrar una obra de arte, una obra de teatro, perdón, donde generas unos mensajes, ahí hay un espacio de comunicación, ¿no? Entonces, lo que funciona son estos espacios que están con la gente, es decir, cuando conoces la realidad de la gente, no puedes construir nada si es que no conoces realmente cómo está la gente, cómo se comunica, cómo está la gente, cuáles son las necesidades de la gente. Y a partir de eso, eh, y construyes estos procesos de comunicación o espacios de encuentro donde tú puedes empezar a distribuir de diversas formas los mensajes, me parece que tiene sentido en estos procesos de comunicación para el desarrollo, ¿no? Ujú. Que es los que se maneja. Ahora, Exacto, con la gente. y son más personalizados porque tú estás dándole a una persona la conoces, que tiene un nombre, un apellido. Cuando tú tienes, digamos, estos espacios que ahora sin duda que es con una población muy objetiva, ¿no? Es decir, tienes un target bien segmentado, es tu población, tu público de determinada edad en determinado sector. Cuando tú pones un tema, una de estas campañas que están a veces más eh, pensadas para los medios tradicionales o los medios masivos, estos medios como la prensa, la radio y la televisión, que usualmente han venido o están en nuestros espacios, si quieres llegar a un público masivo, lo puedes lograr a lo mejor, pero no sabes, también llegas a un etéreo, ¿no? Es decir, llegas a mucha gente y al mismo tiempo llegas a nadie. Ujú. Entonces, y para que el mensaje logre ahí posicionarse, tienes que tener una capacidad de repetición importante. Es decir, por pasar tú una o 5 cuñas en una radio, no logras nada, ¿no? Entonces, por eso te habrás dado cuenta que las grandes marcas gastan infinidad de recursos en pauta publicitaria. Me acordé de Temu. Porque hay La- unos estudios, por es- eso hay unos estudios que te dicen que al menos debes tener una repetición de al menos 10 veces en el día y al menos durante 15 días seguidos para que el mensaje logre quedarse de cierta manera. Y es lo más básico, ¿no? Es decir, esto es lo mínimo. Es decir, date cuenta, 10 veces en 15 días son 150 pasadas. 150 pasadas, multiplícale dependiendo de la radio o la televisión, lo que cuesta, que una radio Claro. comunitaria a lo mejor puede valer unos $5 cada pasada. Una radio en Quito ya te cuesta hasta $15 cada pasada, más o menos, ¿no? Entonces es un tema que a lo mejor no alcanzas, pero con ese mismo presupuesto logras a lo mejor identificar o promueves más espacios direccionados en los territorios con la gente, digamos, donde la gente participa de estos procesos de comunicación
y a lo mejor complementas algo con una estrategia de redes sociales, ¿no? Entonces, ahí se logra, digamos, eh, con menos presupuesto, llegar también a un poco más de gente y a la gente que tú quieres llegar, ¿no? O a la gente que tengas tú, digamos, segmentada en tu territorio. Entonces, eso ha sido, digamos, me parece que es como parte de las estrategias. Lo que no funciona, como ya los decía, son lo que sale desde atrás de un escritorio, ¿no? Es decir, lo piensas desde otro lado y piensas que eso va a llegar a la gente y a veces eso se queda, que pueden ser piezas muy bien elaboradas, piezas muy estéticas, de una construcción muy estética, pero que a lo mejor no aterrizan eh, en la gente, ¿no? Entonces me parece que para que funcione una campaña siempre debe ser construida de la mano de la gente, ¿no? Sabiendo cuáles son las necesidades, las expectativas, lo que quiere la gente, cómo se comunica, qué hace, qué es lo que ahora en marketing digital llaman el tema del buyer persona, ¿no? Ujú. Entonces, que es decir, cómo construyes, cómo tú idealizas o cómo ves a que a la persona que le vas a llegar con el mensaje. Entonces, me parece que ahí eh, es importante el conocimiento, ¿no? Es decir, y parte de ese conocimiento no es que llegues de la noche a la mañana a un territorio y decir, buenas, aquí Claro, vengo a ver cómo son y qué están haciendo, no, no. O sea, son también es un proceso que tienes que ir haciendo con la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más valeroso, ¿no? eh, que vienes trabajando y a lo mejor con la comunidad también, que la comunidad empiece a elaborar sus cosas, ¿no? Es decir, también a la gente apropiarse de la comunicación, a lo mejor a la gente en los barrios les interesa también el tema comunicacional para su organización, para sus grupos, para el territorio como tal, y a lo mejor a partir de ahí es importante también a la gente que se empodere de estas herramientas. Con con esta posibilidad decíamos, también de democratizar la comunicación, ¿no? De saber que ujú. también las otras personas pueden hacer comunicación, a lo mejor ciudadana, porque no podemos esperar que tengamos en el barrio 5 comunicadores graduados para que empiece el medio de comunicación, ¿no? Sino que la gente se vaya empoderando de las herramientas, ¿no? Y que sepa producir también. Sobre todo también justo en este preámbulo de que la gente cree la comunicación, nos gustaría saber y también ponerlo a colación, a discusión, para que esta comunicación que es local se convierta y pase a ser más masiva realmente en una campaña comunicacional para el desarrollo social, teniendo en cuenta que las campañas para el desarrollo social son por los medios alternativos. ¿Cómo crees o no que se debería de tal vez posicionar también, pautar a partir de lo público, ¿no? Entendiendo que la ley de comunicación, ¿no? Existe la ley de la comunicación, ampara en los medios de comunicación, obviamente, pero, o sea, la pregunta es por ahí, realmente. ¿Cómo los medios alternativos pueden llegar a ser más grandes, a crecer, crear políticas públicas a favor del desarrollo social comunitario y a partir de la comunicación para el desarrollo social ya masivas, no solo digamos, y cómo tampoco no se puede perder, porque como mencionas, si llego a todos, llego a nadie también a veces. Eso. A ver, yo creo que, bueno, primero entender eh, que ya hay un mandato en la Constitución, ¿no? La Constitución del 2008, si no me equivoco, el artículo 16 que habla de comunicación. Recién creo que lo chequeé, no sé, 16 17 o el 18 es. Sí. ya estás fresquita ahí en esto. Entonces, Ujú, te habla de que la comunicación obviamente se configura ya desde estos 3 actores, ¿no? Lo público, lo privado y lo comunitario. ujú. Lo privado ya sabemos que es manos privadas y responde a ciertos intereses. Esos intereses obviamente son de los dueños de los medios de comunicación. Exacto. Entonces, de ellos sabrán si es que sabrán lo que ponen en su programación y la gente debe saber eso, que responde a un interés. Lo público, ese también es un tema en disputa, ¿no? Es decir, lo público no necesariamente debería ser un tema de gobierno. No es un canal gobiernista o un medio de comunicación gobernista, sino es un canal de la gente, del público, es decir, de toda la población, donde toda la gente debería tener acceso y las organizaciones,
comunitarias que promueven procesos de desarrollo social deberían tener acceso a los medios públicos, porque así debería ser, porque esos medios se financian con plata del erario nacional, es decir, con la plata de los impuestos de todos los ecuatorianos, se financian esos medios públicos. Entonces, la gente, si tú, por ejemplo, si es una organización, a lo mejor debería haber algún articulado, que eso sí entiendo que no habrá, no debe estar en ninguna de las nuevas, de las leyes últimas las reformas que hicieron a la ley de comunicación. Debería que las organizaciones sociales tienen derecho a, ¿no es cierto? También a los medios públicos. Y ese es un espacio en disputa, que hay que seguirlo dando. O sea, me parece que eso hay que seguir abordando desde la academia, desde las organizaciones sociales, para saber en qué medida tenemos acceso a lo público, ¿sí? Que es un derecho de todos. Y existe también lo comunitario. Entonces, y en la parte comunitaria, si bien es cierto, hay la normativa y te dice que si hablamos de los medios tradicionales, hablando un poco más, digamos, de la redistribución del espectro radioeléctrico, eh, te dice que los medios comunitarios tienen el acceso al 34% del espectro radioeléctrico. Entonces, es decir, que los medios comunitarios, es decir, medios que pertenecen a una organización a una organización comunitaria, que puede ser de lo rural, de lo urbano, de la universidad, porque lo comunitario no es solo lo rural, por eso también malentendemos lo comunitario, ¿no? Es decir, lo comunitario está donde hay una organización de algo. Los trabajadores, las mujeres, los universitarios, las amas de casa. O sea, no sé, hay tantas cosas, hay tantos procesos de organización comunitaria que podrían tener acceso a, pero termina siendo todavía complejo el acceso. Eh, entiendo que desde las universidades, desde diversos espacios, se sigue haciendo este monitoreo de medios. Y yo pensaría que los medios comunitarios todavía no pasan del 8%. Hace unos 3 años o 2 años me acuerdo que los medios de comunicación comunitarios eran el 5% del espectro radioeléctrico. La ley dice que debe ser el 34%. Entonces, es decir, las acciones afirmativas deben hacer que hay, te dicen que debes hacer los concursos o hacer que la ley se empiece a cumplir a Ujú. partir de generar más espacios a las organizaciones comunitarias para que realmente lo comunitario sea y ocupe el 34% del espectro. Eso no pasa, Por porque supuesto. aparte tener un medio de comunicación es complejo, es costoso, mantenerlo es costoso. Entonces, y de hecho participar para el concurso de frecuencias es costoso. Recién leía justo un artículo del Consejo de Comunicación, si no me equivoco, y ahí en una referencia decía que, claro, para tú hacer el informe, el proyecto para participar del concurso valía como $5.000, digamos, porque tienes que contar un técnico. Para hacer la parte del estudio técnico valía otros 5.000, es decir, tú tienes que tener mínimo $10.000. Después, una vez que ganas el concurso, tienes Y que eso tener, si si es es que que ganas, ganas. por supuesto, ya habías invertido $10.000. Si es que ganas el concurso, tienes que después pagar la concesión de la frecuencia por los 10 años, si no me equivoco, que te dan la concesión. Es Mm, decir, y si es una organización comunitaria, pues pensemos en una organización como ustedes de jóvenes, no tienes $10.000 para empezar. claro. Ya, digamos que por último lo construyen entre ustedes, porque hay gente técnica, digamos, que puede apoyar. Si ganas, no tienes después para pagar la concesión de la frecuencia, ¿no? Es decir, porque te dan la concesión. Perdón. Entonces, eh, es complejo. Eh, ahora, si bien es cierto, estos espacios se siguen dando, digamos, o todavía sigue la gente o las comunidades siguen todavía queriendo acceder a estos espacios de comunicación o tener el acceso a la frecuencia, digamos, porque después lo otro es la construcción del medio. Si es que tienes frecuencia, tienes que tener para los equipos, que es costoso, montar la antena y radiar la señal y armar la programación. Después construir la programación también es complejo, ¿no? Porque es decir, tienes que tener para mantener el radio deberías tener una pauta, es decir, ¿quién pauta en tu medio de comunicación para que tú puedas pagar a los productores o a los locutores o las personas que son parte del Claro. medio? Porque si Y, eso es complejo. y sobre todo justo en esta dinámica del crecimiento de una organización de hecho de la sociedad civil.
para el acceso a ese 34% y que se ejecute como tal, que se empodere, porque no se cumple, como tú mencionas, en esa utopía, como te dije, utopía, Dios, realmente, ¿tú qué crees o cuáles crees que serían los cambios que se podrían evidenciar? Y asimismo, ¿por qué no se cumple aún? Si bien puede ser por el discurso, por el poder mismo, pero según tu perspectiva, ¿cuáles crees que serían esos escenarios ideales? Y, ajá, sí. El escenario ideal es que se cumpla la ley. Ujú. El tema es que, como tú sabes, las leyes son hechas a medida del gobernante de turno y cada quien, las cosas se hacen por voluntad política. Es decir, si yo tengo como gobernante o los gobernantes tuvieran la decisión política de apostar por los medios de comunicación alternativos y comunitarios, lo hicieran. Pero determinados gobiernos saben que los medios de comunicación, al tener un criterio propio, al saber que son parte de las comunidades de las que usualmente menos atienden, termina siendo el medio comunitario una piedra en el zapato para los gobiernos. Pues Contrapoder. porque los comunitarios desde ahí son los que acompañan las luchas, Ujú. acompañan las luchas de las mujeres, acompañan las luchas contra los extractivismos, acompañan la lucha por el medio, o sea, muchas luchas. Y esas luchas a los gobiernos muchas veces, dependiendo del gobierno que le toque, no le gusta. Entonces, lo que menos querrán hacer es dar más voz o democratizar la palabra. No les interesa. Les interesa que el discurso oficial sea el que se transmite. Y usualmente, como los medios tradicionales se acomodan al discurso oficial, obviamente por la pauta, por los intereses económicos que se corresponden, entonces eso se quedará ahí, ¿no? Es decir, se mantiene el statu quo. Entonces, no se va a dar. Eh, Tendrá que llegar un gobierno afín a las causas, es decir, que crea en la comunicación comunitaria, incluso como un contrapoder, porque está bien que haya un contrapoder. Está bien que los medios de comunicación fiscalicen, porque también parte del trabajo de los medios de comunicación es fiscalizar, no en el sentido estricto, pero sí tienes que investigar y sacar a la luz eh, los problemas de lo que está haciendo mal los gobiernos. Entonces, cuando Claro. tú tienes estos procesos comunitarios que terminaron siendo, si tú te acuerdas, en las épocas de movilizaciones, son los medios que rompieron el cerco mediático, es decir, los que te dieron otra información de lo que está pasando en los estallidos sociales. Porque los medios afines, digamos, los medios tradicionales que son afines a los gobiernos, no te cuentan nada. Y si siguen informándose de esa manera, pues tú sabes que el medio genera o gesta la opinión pública, ¿no es cierto? Entonces, Claro. me parece que el que haya más de estos medios contrahegemónicos no les interesa a ciertos gobiernos. Entonces, hay la política, pero no hay voluntad política, no les va a dar la gana. O sea, no va a pasar. Entonces, tendrá que llegar un gobierno que realmente crea y apueste por estos espacios para que se logre hacer, ¿no? Por mientras no le veo yo una salida. Al menos este gobierno no creo que tenga la intención mínima de estar, ¿no? Y a partir de esto te vas dando cuenta también que estos espacios más de comunicación comunitaria se van abriendo en los espacios, se van en las redes, ¿no? Se van haciendo, te vas abriendo espacios creando medios de comunicación a partir de los medios digitales, de las redes sociodigitales. Entonces, ¿qué? De las redes sociales donde está la gente. Desde ahí te vas construyendo otra comunidad, que es la comunidad esta, que es esta comunidad virtual, ¿no? Ujú. Y ahí vas teniendo otros diálogos, otras formas de salir. eh, y que también a veces se confunde porque también hay mucha desinformación, mucha gente también emitiendo noticias falsas, mucha gente Y es a propósito, generando cualquier realmente a cosa. veces. Obviamente, sí, sí, la desinformación es a propósito, ¿no? No es Tiene un casualidad de un sentido de ser desocupado los que empezó a crear, discursos no, de no. odio. Entonces, son estrategias creadas desde incluso los mismos gobiernos para opacar sus gestiones. Entonces, pero la gente debe saberlo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, el ideal sería, o sea, tampoco es que hay que quedarse de brazos cruzados. Bueno, Lo ideal es que debe seguir habiendo los observatorios ciudadanos, observatorios de medios, vedurías de la gestión pública para decir qué es lo que la ley propone y que se vaya cumpliendo. Hace mucho tiempo se hablaba de las acciones afirmativas para los medios comunitarios, porque como te comentaba, es difícil mantener un medio comunitario.
Entonces, ¿qué acciones afirmativas se están dando para que realmente los medios comunitarios puedan subsistir? Y a los medios que usualmente que no les caen a los gobiernos, usualmente lo que mandan es también como a perseguirlos y a cerrarlos. ¿Sí? Entonces, que el medio no, que no se alinea a tu política, entonces básicamente te empiezan a buscar, digamos, todas las formas de silenciarte, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que hay que seguir haciendo es seguir instalando esa posibilidad de que se cumplan las normativas, ¿no? Obviamente Ah, será un tema de largo aliento. y sobre todo en estas normativas, teniendo en cuenta que los medios de comunicación realizan ese pautaje con el gobierno y es por eso que te dicen la verdad a medias. Me nació justo esta pregunta y es a propósito, porque justo estábamos conversando en la universidad de los códigos de ética. Los códigos de ética realmente de un periodista, de un comunicador, que viene a dar que la veracidad, la imparcialidad, pero sobre todo que a pesar de, sí, si bien somos imparciales, hablamos desde el desarrollo comunitario, desde justo desde el desarrollo social. ¿Cómo crees existiría la posibilidad y cómo sería un código de ética que abarque a los medios de comunicación en esa utopía, cuando ya se cumpla, por ejemplo, el 34% de los medios de comunicación sí, o sea, sí, sí, de hecho, en ese 34% un código de ética que abarque a la mayoría de organizaciones de la sociedad civil de medios de comunicación alternativos? ¿Crees que se podría dar tal vez? A ver, eh, a mí me parece que parte importante es, no sé, es la responsabilidad que tiene el medio con su gente, ¿no? Con su comunidad. Em, de hecho, eh, lastimosamente, no sé si es bueno o malo, ¿no? Yo más pienso que es malo el tema ahora, por ejemplo, si tú lees ahora la ley la ley de comunicación, sí, como está reformulada, obviamente, de hecho el reglamento, si no me equivoco, habla de que los medios se autorregulan, ¿no? Es decir, así quedó esta parte de, eh, entonces el medio, es decir, el mismo medio de comunicación termina siendo el que dice, estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, me doy por servido porque hoy he hecho bien mi Es trabajo. como la rendición de cuentas, que se autorregulan las instituciones y es como... La rendición de cuentas, digamos, tiene otro sentido también que te dan a medias, digamos, la rendición de Ujú. cuentas, te ponen lo que quieren ellos mostrarte. Pero claro, el medio de comunicación en esta lógica eh, ¿Cómo de tener un garantiza? sentido ético, me parece que primero todos deberían tener, es decir, todos debes tener tu, tu, tu normativa, tu forma de regirse, lo comunitario usualmente hay, es un tanto complejo, digamos, porque lo comunitario te debes a un sector, te debes a una organización o acompañas procesos y el medio comunitario te va a estar hablando desde una realidad, ¿sí? Te va a estar hablando. Y esa realidad usualmente, si bien es cierto, también debe ser contrastada. Es decir, también parte de la ética periodística, es decir, tengo la diversidad de voces eh, y contrastar, digamos, de información y todo, me parece, pero que eh, los medios deben contarte básicamente lo que está pasando, es decir, cómo cuentas la verdad, pero que sea la verdad completa, ¿no? Porque decíamos ahora mismo, se dice, los medios son más importantes por lo que callan que por lo que dicen, ¿sí? Entonces, claro, si a ti te esconden información, tú como población no reaccionas, ¿no? Tú dices, no, es un buen gobierno, está bien, todo está bien. Pero los medios, digamos, parte de su código de ética, parte de su código deontológico, debería ser, primero, siempre respetar, digamos, el tema o el honor o la honra de las personas como tal, hasta que no haya un juzgamiento oficial, ¿no? Es decir, porque usualmente aquí los medios a veces son los medios, son los inquisidores, ¿no? Es decir, el medio es el que juzga quién Sí. es bueno y quién es malo. Y eso no le corresponde al medio usualmente, ¿no? Al periodista no le corresponde la justicia.
Y lo que los medios deberían hacerte es básicamente, pero sí contarte lo que está pasando, contarte la verdad. Me parece que el tema ahora en juego es el tema de cómo regulas la verdad, ¿no? ¿Cómo Entonces, garantizas que los medios cumplan su ética? O sea, porque porque como se después terminas autorregulan. dudando, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, recién con el tema con los chats del difunto candidato a la Villavicencio. presidencia, Villavicencio, todavía te quedas como en un entredicho, ¿no? Donde te das cuenta que muchos medios que operan como medios de comunicación eh, te cuentan, te mandan también noticias falsas. Es decir, hay una producción de noticias falsas, de desinformación, de cuentas, de cuentas donde mucha gente pensaría que son medios de comunicación que tienen una cierta credibilidad, que tienen una cantidad de seguidores importante, pero resulta que acomodan la información a sus intereses. Entonces me parece que ahí parte importante de lo que debe hacer el medio es contarte lo que pasa, no en dependencia de la pauta, porque aquí lo que pasa mucho es eso, ¿no? Es decir, es que como el gobierno pauta conmigo, yo no le voy a contar todo lo que dice el gobierno. Yo creo que los medios, y de hecho las instituciones públicas que realizan y que pueden ejercer o que pueden promocionar parte de su quehacer en los medios de comunicación, que es por medio de la pauta, ¿no? Que es lo que se habla tanto, es decir, el pagar por la propaganda o publicidad que se emiten en los medios. Me parece que los medios no deberían estar supeditados a lo que pasa o a quién te contrata o a quién no te contrata. Es decir, aquí debería haber una libertad de que los medios, indistintamente de quién haga o quién pague sus promociones o quién apoye, digamos, de cierta manera en este medio, el medio sea libre de hablar. Sí, ¿no? Entonces aquí muchos retaliaciones se han tomado en que el medio, porque habló mucho, le quitan la pauta, ¿no? Entonces, si el medio no habla nada, o te dan la pauta para que te quedes callado. Entonces me parece que hay parte de esa ética periodística, debe ser que se tiene la obligación de hablar la verdad y contarlo todo, ¿no? No la verdad que me conviene, sino todo. Y despegarnos del discurso único. Es decir, no solo la fuente oficial es el gobierno, porque hay muchas voces atrás. Hay gente que está en los barrios, en los territorios, en las organizaciones, que también tienen derecho a ser escuchadas. Y el medio lo que tiene que hacer es también abrir sus espacios para que estas voces también tengan esa posibilidad de hablar, ¿no? Entonces yo creo que parte de la ética está centrada en estos espacios. Excelente, justo realmente conversar contigo, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, desde el territorio mismo, como comentas, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las ONG, desde las fundaciones, desde el proyecto de integración a través de la Fundación Terra Nueva. Ah, tuvimos la oportunidad de conversar con Alexander Dávila. Me gustaría que justo para finalizar comprendamos y nos puedas otorgar realmente un mensaje justo a partir de eso, ¿no? A partir de lo que estamos conversando respecto a los medios tradicionales, a los medios alternativos, a cómo y cuál es el rol de los jóvenes, sobre todo en a propósito de la entrevista, a los jóvenes comunicadores de la academia, ¿no? Realmente, porque también ese es un fin que es necesario realmente conversar. ¿Cómo ellos deberían de asimilar la realidad en esos momentos? ¿O cuáles serían sus responsabilidades? ¿O cómo se desenvolverían sus actores dentro de la sociedad en la modernidad, ¿no? A ver, yo creo que hay parte importante no sé si es como una reflexión, un mensaje a los jóvenes que están saliendo, que están intentando generar espacios de comunicación o que están formándose como comunicadores. Me parece que parte importante, y no solo de los comunicadores, sino también de los ciudadanos, es ser críticos con la realidad que tenemos. A ver, siempre hay que hacer eh,
una lectura crítica de lo que pasa en nuestro entorno y de lo que nos está pasando, por qué nos está pasando y a quién le interesa que nos esté pasando esto, ¿sí? Un ejemplo chiquito es el tema de los apagones, ¿no? Entonces, mucha gente te dice, no, es que es porque nos llueve. No, no, a alguien le interesa que tengamos apagones. ¿Quién está beneficiándose de los apagones? Entonces, vayamos, hurguemos, investiguemos. A mí me parece que parte o los problemas que ha tenido la comunicación en Ecuador es creo que no se está investigando. Los periodistas básicamente se han dedicado a leer periódicos y a repetir noticias que encuentran en las redes sociales y no se está haciendo una verdadera investigación y hay que utilizar las fuentes, ¿no? Es decir, y hay que pedir información, hay que ver si la información que nos están dando los políticos son verdaderas. Yo rescato mucho lo que hacen estos nuevos espacios de fact-checking que están buscando también, como Lupa Media y otros más que están averiguando sobre si lo que te dicen en internet o te dicen en las redes sociales, lo que te dicen determinados personajes públicos es verdad o no, o falta contexto, o realmente qué pasa. Entonces, me parece que parte importante de los comunicadores es investigar, analizar la realidad en la que estamos, ser críticos siempre de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y obviamente no quedarnos quietos, ¿no? Es decir, hay que hablar, hay que decir, hay que opinar, hay que instalar formas para que los jóvenes, los niños, se tengan otras formas también de entender lo que está pasando, ¿no? Y de contarles las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es complejo es, por ejemplo, el tema de los extractivismos, la minería, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la minería en nuestros territorios? Entonces, mucha gente dice, no, eso es un tema de que nos da trabajo. ¿Qué pasa de fondo, no? Nos quedamos con los discursos simplistas de que sí, que es lo que te va a sacar del subdesarrollo, o averiguamos e investigamos un poco más a fondo y realmente saber los efectos positivos o negativos, ¿sí? De qué pasa con ciertas cosas, ¿no? Entonces, me parece que es eso, ¿no? No, que dejemos de hacer comunicación detrás del escritorio. Creo que nos toca caminar el territorio, es decir, el periodista debería quemar suela, la suela de los zapatos. Había un mensaje que hacía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones y habla de que los periodistas deben estar en el territorio, deben quemar suela para entenderse la realidad de la gente, ¿no? Pero sobre todo creo que es tiempo también de que dejemos de hablar y escuchemos más, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos más de la realidad, lo que le pasa a nuestro hermano, lo que le pasa a la gente que está en los barrios, en los territorios, en otros espacios, creo que podríamos también eso informar al resto de gente y amplificarlo, ¿no? Entonces que eso, creo que son como, no sé, recomendaciones muy básicas que a lo mejor pueden hacer mella para tener también una mejor comunicación en nuestro país, que cada vez es más compleja. Hay que mejorarla, ¿no? Realmente agradecerte, Alex. Espectacular mensaje justo para la juventud y para todos los ciudadanos, como tú mencionas. Bueno, no, rescatar que valeroso el tiempo, fortuito, grandioso y sin nada más que decir. Cerramos la entrevista. Eso es todo por hoy. Gracias, comunidad universitaria. Para ustedes informó Michael Congal con Alexander.